Hola, ¿qué tal? Hoy veremos algunos ejemplos de funciones anidadas. Hay veces que una sola fórmula o una sola función no es suficiente para resolver alguna situación planteada, por lo que requerimos poner más funciones dentro de otra función o de otras fórmulas, como lo veremos en el ejemplo siguiente. En este caso nos piden determinar si un estudiante es candidato a beca con base en diferentes criterios. Primeramente, con base en su promedio, a su ingreso familiar, debe tener el ingreso familiar menor a 10,000 y su promedio superior a 8. O bien, si su promedio es menor que 8 pero mayor que 7, participará en una beca siempre y cuando participe en una actividad deportiva. Bueno, lo primero que necesitamos es tener el promedio. Aquí nos hace falta. Esta función ya la conocemos, utilizamos la función promedias y ya tenemos el promedio que requerimos para utilizar la función sí. Entonces, aquí vamos a anidar funciones. Tenemos que, primeramente, el ingreso familiar debe de ser menor a 10,000 y en ese caso su promedio debe de ser de 8 o más. O bien, si su promedio es mayor a 7, aunque no alcance el 8, pero participa en alguna actividad deportiva o cultural. Vamos a escribir la función. Comenzaremos con la función o. Aquí es conveniente ir cerrando los paréntesis para después no confundirnos. Cerramos los paréntesis, corresponden a la función o y vemos que dentro de esta función van a ir dos funciones y, ya que en cada caso nos pide cumplir con dos requisitos. Voy a escribir la primera función y abro y cierro los paréntesis correspondientes. Nuevamente la siguiente función y con sus respectivos paréntesis para no confundirme posteriormente. Dentro de la primera condición y tengo que determinar que su ingreso familiar sea menor a 10,000. Selecciono entonces la celda que corresponde al ingreso familiar y el símbolo menor que 10,000. Ya tengo el primer valor para la primera función y. Ahora, el segundo criterio o valor con el que se debe de cumplir es que su promedio sea de 8 o más. Selecciono entonces la celda del promedio y pongo mayor o igual a 8. Ya tengo la primera parte de la función o que se conforma de esta función y con sus dos valores lógicos. Me voy a la siguiente función y que va a valorar si se cumple con estos requisitos. Me voy a colocar entonces en medio de los paréntesis que corresponden a la función y aquí en este caso primeramente me dice que debe de participar en una actividad. Selecciono la celda donde me indica si participa o no y tiene que ser igual a participa. Como es texto lo voy a escribir entre comillas. Ya puse el primer criterio para esa función y coma para poner el segundo criterio y entonces selecciono la celda que corresponde al promedio y este debe de ser mayor a 7. Entonces mayor a 7 y tengo en este caso es verdadero, en este caso es falso debido a que su promedio es menor y así sucesivamente. Para el siguiente ejemplo vamos a determinar qué tipo de beca le corresponde al estudiante. Primeramente evaluando si tiene derecho a ella, es decir que aquí aparece verdadero. Y después, en función de su promedio, si es mayor a 8, aparecerá académica. Si es menor a 8, pero participa en alguna de estas actividades culturales o deportivas, aparecerá que es este tipo de beca deportiva o cultural. Para ello vamos a utilizar la función sí y en este caso vamos a requerir anidar dentro de la función principal sí algunas otras como lo veremos a continuación. Como recordaremos, la función sí me sirve para evaluar una condición y puede tener dos respuestas. Si se cumple con la condición, es verdadera, caso contrario, es falsa. Vamos a comenzar a introducir la función sí. Es recomendable cerrar el paréntesis al empezar. Y la primera condición que evaluará es si el candidato a beca es verdadera. Esta información la tenemos en esta celda, en este caso en O2, que tiene que ser igual a verdadero. En este caso no estoy escribiendo el texto entre comillas porque la información de esta columna es el resultado ya de una función lógica aplicada anteriormente. Coma, ya establecí la condición.
Ahora tengo que indicar qué pasaría en caso de ser verdadero y qué pasaría en caso de ser falsa esa condición. En caso de ser verdadero, es decir, que si sea candidato a beca, aún tenemos que evaluar si su promedio es mayor a 8. Por lo tanto, vamos a comenzar a utilizar una sí anidada dentro de esta principal función sí. Abro, cierro paréntesis. Enseguida llenaremos los valores que corresponden, pero vamos a determinar de una vez cuál va a ser el resultado en caso de ser falsa la condición y me tiene que aparecer un texto que diga ninguna. Entonces vamos a escribir los argumentos para esta función. Primeramente, si el promedio es mayor a 8, por lo tanto seleccionamos la celda que contiene el promedio y le indicamos que tiene que ser mayor o igual a 8. Esa es la condición. Ahora indicamos qué pasa en caso de que se cumpla esa condición. Tiene que arrojar un mensaje que diga académica, entrecomillado, recordemos, coma. Establecemos qué sucede en caso de que no se cumpla la condición. En este caso, como todavía tiene la opción de participar en otro tipo de beca, vamos a anidar otra función sí, en la cual se evaluará si participa en una actividad deportiva o cultural. Esta información la encontramos en esta celda, la seleccionamos y tiene que ser igual a participa. Ya tenemos la condición. Ahora bien, en caso de que esta condición sea verdadera, tendrá que aparecernos el mensaje del tipo de beca correspondiente a deportiva o cultural. Y en caso de que no, podemos dejar la función hasta ahí, ya que simplemente aparecería falso. Pero para completar también esta función de alguna manera vamos a determinar qué pasa. En caso de que no se cumpliera o no encontrar algún otro resultado, tendría que poner la n, aunque realmente el valor que va a tomar es este que ya habíamos determinado en la función principal desde un principio. Es decir, va a aparecer ninguna. Hasta ahí tenemos la función ya completa. Nos tiene que aparecer ya el valor correspondiente al tipo de beca. Y vemos que aquí está en este ejemplo verdadero. Si copio la fórmula hacia abajo, veremos que nos va a aparecer ya el tipo de beca. Y por ejemplo, en este caso vemos que su promedio es superior, tiene académica. Aquí ya decía falso, por lo tanto es ninguna. En este caso, por ejemplo, su promedio es inferior a 8, pero ya nos aparecía aquí verdadero, por lo tanto le aparece deportiva o cultural. Con esto concluiríamos este ejemplo correspondiente a funciones anidadas.